Hola chicos, espero que estén súper bien al momento de recibir este video. Espero de todo corazón que puedan estar en sus casas, con sus familias, con sus padres, con sus madres, con sus abuelitas, con la persona que los acompañe. El video que estoy grabando en este momento es para explicarles un PowerPoint que voy a subir a un correo. Toda la información se las voy a dar al término de la explicación junto con su actividad. ¿Ya? La materia que vamos a ver hoy y que ustedes van a aplicar en una actividad es la voz del narrador y las voces de los personajes. Es una diapositiva cortita, o sea, es un PowerPoint cortito, solamente tiene 3 diapositivas, pero es necesario que ustedes lo aprendan, ¿ya? Y también que lo pongan en aplicación. La primera diapositiva nos habla del relato. En un relato, además de la voz del narrador, es posible identificar las voces de los personajes a través de las intervenciones y de los diálogos. No solamente el narrador tiene una voz o es el que narra, los personajes a través de los diálogos van haciendo acciones, van haciendo cosas, van interviniendo, van conversando y eso va a simplificar un poco cómo ustedes van a conocer los personajes y sus voces. Los lectores, ustedes, nosotros, conocen las motivaciones y los sentimientos de las personalidades de los personajes a través de los diálogos. Ustedes saben si un personaje está enojado, si un personaje está enamorado, si un personaje tiene nostalgia, a través de cómo conversa con otra persona o también conversa consigo mismo. Pero en la parte de la narrativa hay dos maneras y hay dos formas de saber o cómo el narrador incluye las voces de los narradores, ¿cierto? Una es la forma directa y la otra es la forma indirecta. ¿Cómo lo vamos a ver o cómo lo vamos a reconocer? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La forma directa e indirecta. Primero está la directa. El narrador cede su voz a los personajes, lo que permite que el lector reconozca o conozca lo que estos dicen y cómo se expresan. En este caso, el narrador emplea el signo ortográfico de la raya para indicar que comienza el discurso del personaje. O sea, en un texto X, ustedes están leyendo y de pronto aparece la raya, a menos que sea una obra dramática, pero en un texto narrativo, en un cuento, en un mito, en una novela, si ustedes están leyendo el texto y aparece un guión, la raya, y luego aparece un texto, es porque el narrador está hablando y le permite cierto introducir al personaje. Él cede la voz al personaje. En la diapositiva que les estoy enviando, que les estoy leyendo, está el ejemplo, un ejemplo que sale en su texto del estudiante. Y dice así: el hombre se sopla las manos, saca un paquete de cigarrillos. Aquí está hablando el narrador. Saca un paquete de cigarrillos de un bolsillo y con un preciso golpecito en la parte inferior hace salir un pitillo. Le ofrece el paquete al señor Lin, que niega con la cabeza. Eso todo lo narra el narrador. Tenemos un guión. Tiene razón, guión. Dice el hombre. Guión nuevamente. Eso es para cerrar la acotación del personaje. Yo también debería dejarlo, pero habría que dejar tantas cosas. Lo que está con naranjo es el diálogo del personaje, lo que habla el personaje, ¿cierto? Lo que está en verde, el guión, dice el inicio del diálogo del personaje se marca con el signo de la raya. También se emplea para enmarcar lo que está en azul, que son las intervenciones del narrador. Aquí, en el diálogo, estaba hablando el personaje. El narrador se incluyó en lo que está en azul. Dice el hombre. El narrador nos está diciendo que que el personaje dijo eso. El narrador deja de hablar y le da paso al personaje. Y como ustedes pueden ver en ese trocito dice el hombre, interviene nuevamente el narrador, pero deja seguir hablando o dialogando al personaje luego de cerrar con la raya, con el guión. Y tenemos la forma indirecta. El narrador reproduce con sus palabras lo expresado por el personaje.
esta vez el narrador no permite que el personaje intervenga o dialogue como en la forma directa, e incorpora el contenido del diálogo a su propio discurso, a lo que está hablando el narrador. El narrador utiliza verbos introductorios como dijo, preguntó, gritó, utilizó, ¿cierto? Decidió, caminó, etc. En el ejemplo, que también es un ejemplo de su texto, dice en azul: el narrador comunica con sus propias palabras lo dicho por el personaje, en este caso, lo dicho por el señor Park. Para introducir esta información, el narrador emplea los verbos dice y agrega, y la conjunción que. El ejemplo dice así: el señor Park dice adiós y agrega que espera no haber molestado al señor Lin con su larga cháchara. Aquí estamos viendo que el narrador no le da la pasada, no le da, ¿cierto?, la introducción a que se mezcle el personaje con el narrador. El mismo narrador conversa y adquiere, ¿cierto?, la propia voz del personaje. El narrador es, ¿cierto?, el que expresa lo que quiere decir el personaje, pero a través de su voz. En este caso, el personaje no tiene voz, solamente es el narrador quien expresa lo que el personaje está hablando. Eso es con lo que ustedes tienen que aprender el día de hoy. Y vamos a las actividades. En la página del colegio está ya dispuesta la actividad que ustedes tienen que hacer. Primero hay un cuadro de resumen y abajo está la actividad. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer y cuál es el objetivo para la clase de hoy? Es que ustedes reconozcan y apliquen las acciones dentro de un texto narrativo y la secuencia narrativa, ¿ya? Ustedes van a tener que revisar el PowerPoint que yo les acabo de leer, que es un PowerPoint cortito, y el video que les estoy grabando en este momento. En un Gmail que yo creé para ustedes, para quinto, sexto, séptimo y primero medio. Es por eso que tienen que manejarlo con mucha responsabilidad, sin meterse en las carpetas de los otros cursos, para no borrar ningún material que les sirve a todos. El correo y la contraseña están aquí indicados, y luego tienen que ir al costado izquierdo del correo Gmail y buscar la carpeta donde dice séptimo básico. Luego tienen que ver el Word, que es lo que les estoy leyendo yo ahora, que va a estar en la página del colegio, y ustedes van a tener que elaborar 2 cuentos muy breves, y los requisitos se adjuntan en la planilla que está abajo. Si tienen dudas o acotaciones acerca de la actividad, lo pueden realizar en mi correo personal, no el correo al que yo les estoy subiendo materia. Este es solo para el material. Mi correo personal es echeverry-k@hotmail.es. También está en este documento, en el encabezado. La fecha límite para enviar esta actividad es el día 6 de abril a las 4 de la tarde. El asunto del correo tiene que tener la fecha en que yo subí la actividad, que sería el 31 de marzo, el curso, su nombre y la actividad, que es voz del narrador y voces de los personajes. Si ustedes no tienen cómo imprimir, no hay problema en eso. Ustedes trabajan en su cuaderno y me envían una fotografía de su actividad. Obviamente la fotografía tiene que ser clara, tiene que ser nítida. Su ortografía también tiene que ser clara y nítida para que yo pueda revisar de manera correcta sus actividades. ¿Ya? La actividad: guía de aprendizaje domiciliario, voz del narrador y voces de los personajes. Las indicaciones: ustedes, los alumnos, deben crear 2 cuentos breves en el cual se puede identificar un título, un personaje principal y al menos 2 secundarios. Un cuento deberá incluir la forma del narrador directa, y el otro cuento deberá incluir la forma del narrador indirecta. O sea, van a tener que crear los 2 cuentos, uno con forma directa y el otro con forma indirecta, ¿ya? Obviamente la estructura tiene que ser coherente, tiene que tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. Yo les dejé el espacio a ustedes para que sean los cuentos breves, y
lo que les aconsejo es trabajar en un narrador, trabajar en una hoja, en su cuaderno y ver cuánto espacio ocupan, si les falta algo, si les sobra algo, si les falta algún narrador, si les, perdón, algún personaje, si les falta la claridad al inicio, al desarrollo. Primero trabájenlo como un borrador y luego lo pasan aquí al computador o lo pasan en su cuaderno con letra clara, ¿cierto? Para poder enviármelo. También tienen que revisar los criterios de evaluación, los criterios con los que yo voy a evaluar estos cuentos breves. Lo primero que tiene que tener es que tiene que tener un título creativo y original, ¿ya? Sin copiarlos de internet. Tiene que tener un personaje principal y al menos 2 secundarios. Tienen que identificar, yo tengo que identificar, yo la lectora debo identificar de forma clara cuál es la forma directa de las voces de los narradores y también cuál es la forma indirecta. Que también posea la secuencia narrativa coherente, el inicio, desarrollo y desenlace, y además el uso adecuado del vocabulario y las reglas ortográficas. ¿Ya, chicos? Eso es todo en cuanto a la actividad. Si tienen dudas o consultas, vuelvo a repetir, me envían un correo, no hay problema, yo se los contesto a medida que me vayan enviando preguntas y respuestas. Espero que estén súper bien, les envío un abrazo y espero que nos podamos volver a ver pronto. Muchos cariños les dejo, nos vemos, chicos.